Así es. Pues Baruch Hashem, por lo que está por venir. Baruch Hashem. El Itzur cuando quieras. Ok, entonces, primero quiero empezar con la bendición tradicional y una oración breve. Y si por si acaso, si no suena bien, me avisan, porque a veces los audífonos no sé por qué no suenan bien, pero cualquier cosa me avisan. Gracias por permitirme compartir con ustedes. Entonces, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha mandado a ocuparnos con las palabras de su Torah. Amén. Abba Kadosh, en el nombre y mérito de nuestro Rey Mesías, Yeshua, el ungido que has enviado para nosotros, te pedimos, Abba, que abres nuestros corazones y nuestros entendimientos para recibir una palabra por esta semana, para vivirlo, y que seamos unidos en el Espíritu. En nombre de Yeshua, amén. Amén. Entonces, Amén. y cualquier, entonces, solamente para saber, ¿termino como 45 minutos o eso es normal como el tiempo? Si hablo mucho, me avisan, no se preocupen, no voy a... Y si hay algo que quieren compartir, me avisan. No hay problema, hermano. Puede estar todo el tiempo que quiera. Estamos acostumbrados. Muchas gracias. Ok, Baruch Hashem. Con confianza que todos somos familia en Yeshua, Mishpachá. Entonces empezamos con Parashat Shmini. Ya hicimos la bendición. Voy a hacer una introducción y después quisiera abrirlo un poco para a ver si tienen preguntas y podemos ir por las diferentes partes de la porción de la Torá, pero abrirlo con una introducción. Entonces voy a leer el primer versículo. Vayehi bayom hashmini kara Moshe la Aharón ulevanav uleziknei Israel. En el día octavo, Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. El versículo 2. Y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrecerlos delante de Hashem. Ahora, yo siempre empiezo con lo que está escrito, pero aprecio mucho los sabios de Israel y busco ver los argumentos gramáticos basados en la idioma de lo que está escrito, pero siempre tengo cuidado porque como creyente lo más importante es que todo sea basado por lo que está escrito. Y todo lo que está basado con lo que está escrito, Baruch Hashem, podemos aprender mucho por los sabios que entienden la gramática del idioma. Y dice, Shnei Lujot Haberit, algo importante de ciertas frases, y lo voy a leer el comentario, y está hablando del primer versículo, simplemente de decir, en el octavo día que Moshe, que fue llamado a Moshe, llamando a Aarón, y a los hijos y los ancianos, y dice una explicación. La Torá informa aquí que Moshe llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel. El Talmud, en el Tratado Eruvin 54, describe el procedimiento de Moshe explicando la tradición oral con las palabras como enseñó Moshe. Aarón entró y Moshe le explicó la Torá. Después entraron los hijos de Aarón y se repitió el procedimiento. Después de esto entraron los ancianos y el procedimiento se repite nuevamente. Eso es parte del comentario, pero quiero dar otro comentario mío, que Yeshua sigue esto, un ejemplo. Es decir, Yeshua tenía 70 discípulos con una referencia a Lucas 10, pero después tiene los 12 y después tiene los 3
Entonces hay niveles de entendimiento. Entonces podemos ver eso en el pacto renovado también. Entonces, continuando, dice, aquí Moshe llamó a las 3 categorías más selectas, ignorando al resto del pueblo por el momento. Esto se debe a que el párrafo comienza con las palabras Vayehi, que como hemos dicho, introduce un episodio empañado por la tragedia. Moshe sabía, esta parte es bien interesante, Moshe sabía que el santuario iba a ser santificado a través de una de las personalidades destacadas de Israel. Pensó que podría ser él mismo o su hermano Aarón. Y esta explicación da cita a Torat Kohanim 10.3 para que también está de acuerdo con este concepto. Y dice, el tipo de muerte que experimentaron Nadab y Abihu es una muerte excelente porque da testimonio del alto grado de santidad que habían alcanzado. Moshe invitó a los más selectos del pueblo a que se les enseñará la Torá primero, para indicar que cuando surja la necesidad de santificar el nombre del Eterno, es decir, de morir por la glorificación de su nombre, serán los líderes espirituales del pueblo. Ahí mismo ya estamos empezando con un concepto y el punto de dar ejemplos de estas explicaciones es que cuando estamos hablando de expiación por un justo, yo sé que ese concepto es un poco difícil por un creyente en Yeshua, saliendo de lo que aprendieron de la iglesia, porque ya sabemos sin duda que lo que ha hecho Yeshua por nosotros. Pero lo que estamos haciendo con dar estas referencias es regresar a cómo la Torá ya enseñó esto con diferentes personajes, no al nivel de Yeshua, porque en Yeshua vea todos los atributos de cada justo de Israel en una persona. En lo que veamos por estos conceptos es un pedacito sucedió dentro, por ejemplo, la vida de Yosef, un pedacito en Moshe, un pedacito en estos sacerdotes, después en la vida de David y en todos los gran profetas. Es decir, que todos estos justos podían vivir y experimentar parte de lo que iba a pasar al Mesías. Pero al Mesías lo recibió todo de un solo. Entonces no hay nadie que está en el mismo nivel del Mesías. Pero aprendemos que las pistas de estos conceptos están ahí y preservado en el judaísmo, pero con lenguaje diferente para que no sea tan parecido al cristianismo. Entonces, si uno tiene unos amigos judíos, normalmente si preguntas si están familiar con estos conceptos, no van a estar familiarizados. Estos tipos de conceptos son para los que están más estudiados porque son lo que muchos hermanos consideran peligroso porque suena bien cristiano, pero obviamente no es cristiano, es algo que viene directamente de la palabra. Y sigue el comentario y dice, cuando Dios anunció la instrucción de constituir el tabernáculo, dijo que cuando todo estuviera terminado, y da referencia a Éxodo 25:8, y dice, y habitaré dentro de ellos, Beshamti Betoham, la construcción de la casa de la que leemos en Proverbios 9:1-3 se refiere al jardín del Eterno, del futuro, cuando esta casa tendrá una existencia duradera. Se refiere a la residencia de los humanos en esa época. Entonces, lo importante de regresar a lo que dijo, serán los líderes espirituales del pueblo quien será elegido para esta distinción como sacrificio. Entonces, aquí lo que está diciendo en palabras bien
está siendo bien cuidadoso. Shnei Luchot Haberit está diciendo, y lo tengo aquí en hebreo por si acaso, si alguien quiere escucharlo, porque está bien claro. No es la traducción, se dice bien claro en hebreo, que hay un tipo, a lo menos simbólica, de sacrificio de estos dos sacerdotes que santifican el nombre del Eterno en estar preparado a dar su vida. Cometen un error. Sabemos que hay un error que cometen los hijos de Aarón porque no vienen en el tiempo que deben venir y de la forma que deben venir. Pero no podemos olvidar que ya estaban preparados y santificados. Y lo que ya ha sido santificado y apartado para el Eterno, ya no puede regresar por otra aplicación. Ya son apartados para el Eterno. Entonces, lo que está explicando aquí Shnei Luchot Haberit es que tenía que morir un justo. Y por eso regreso a lo que dice Moshe. Moshe entendió, Moshe llamó a las tres categorías más selectas. Y esto debes, él dice, Moshe sabía que el santuario iba a ser santificado a través de una de las personalidades destacadas de Israel. Es decir, tenía que ser que alguien murió, alguien justo murió, en este caso dos justos, para que sea preparado el tabernáculo. Antes que hablamos de los sacrificios que vamos a ver en el futuro, que sí va a ser los descendientes de Aarón que cumplen los sacrificios, veamos que hay necesidad que muere un justo. Ahora, la forma que explica esto, los rabinos no quieren que suene como sacrificio humano, y no lo es en el sentido pagano, en el sentido como los kenanitas, por ejemplo, o otras religiones paganos, agarran a una persona inocente sin voluntad de la persona y lo matan, como mataban a los niños, por ejemplo, los kenanitas. Y eso fue algo horrible en los ojos del Eterno. Pero un justo que está preparado a dar su vida para santificación del nombre, un justo que por su propia voluntad está preparado y disponible a hacer todo lo que el Eterno quiere para glorificar al Eterno. ¿Y por qué es importante que uno está dispuesto a dar su vida? Es un señal que realmente cree que el Eterno va a dar resurrección. Es decir, está tan conectado al Eterno que no tiene ninguna duda que esta vida es temporal. Y si uno entrega su vida por los demás en santificación del nombre del Eterno, de honra a los atributos y carácter del Eterno, es ahí que veamos que empieza el sistema de sacrificio. Pero piensa en las palabras de Yeshua. Cuando Yeshua dice, el que quiere seguirme a mí, y corrígeme mi español si no lo digo bien, que toma su madero, toma su... Sí, dice así el versículo, quien quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Correcto. Entonces, es el mismo concepto. Lo que Yeshua, pensamos lo que está diciendo Yeshua, que es algo difícil porque muchas veces en el cristianismo lo veamos como solamente Yeshua hizo y ya está hecho, no tengo que hacer nada. Pero lo que dice Yeshua, esas palabras que acaba de citar, es que no solamente que Él lo hizo, y sí lo hizo, pero que tenemos que seguir en los pasos que Él hizo, estar disponible, dar la vida en santificación del nombre. Y no es algo metafórico, porque veamos que los 12 emisarios, no solamente los 12, porque hay Yeshua y su mano derecha. Su mano derecha, ¿quién fue? El sacerdote de la casa de Aarón, Juan el Bautista.
yo soy alguien que enfoque mucho en Juan el Bautista porque todas las buenas nuevas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, empiezan con su vida, su nacimiento, sus padres, quién era, ¿por qué? Porque él fue el linaje de Aarón, del sumo sacerdote. Y sabemos de los saduceos bien corruptos, eran fieles a los romanos, no eran fieles al Dios de Israel, ni creían en qué fue el pecado más grande que tenían. No creían en la resurrección. Ellos no creían en la resurrección. Entonces veamos que esos sacerdotes no eran justos. El sacerdote justo de la generación fue Juan el Bautista. Y es por eso que él tenía que entregar o regresar ¿todavía me escuchan bien? Él tenía que regresar la corona al rey del tribu de Judá. Entonces, lo que vemos aquí, Moshe, piénsalo así, Moshe es el profeta que habla cara a cara con el Eterno. Nadie ha visto el Padre, entonces sabemos que ya fue el mensajero del rostro. Entonces, ya sabemos que fue Moshe quien entregó la Torá. Entonces, pero Moshe está representando el ungido de la generación, y aún en Devarim hay un ejemplo que Moshe se da comparación a un rey. Aunque Moshe no toma título, Moshe es alguien humilde, él no busca de título, pero le da la comparación de Hayamelech de Yeshurun, que era como rey en Yeshurun. Hay una manera de leer eso como usando Moshe como, por ejemplo, en lugar como un rey. Pero la idea es que Moshe, el profeta, que es como rey, como el primer redentor, un ungido, él da y prepara a Aarón, el sumo sacerdote, que va a servir. Pero cuando veamos lo que sucede en el pacto renovado, regresa esa corona al profeta, al redentor. Es decir, en este caso, Moshe está siendo usado del Eterno y prepara a Aarón. Pero un día va a regresar del linaje de Aarón, del sumo sacerdote, y lo va a regresar al último redentor. Entonces, el primer redentor, Moshe, prepara al sacerdote hasta que un día el descendiente de Aarón lo regresa al último redentor. Y eso es lo que veamos en el pacto renovado. Por eso empieza con Juan, porque él tenía que ser un descendiente de Aarón, que un día regresa esa corona al profeta y el redentor final. Y obviamente es nuestro Mesías Yeshua. Entonces, es el paralelo que estamos viendo aquí. Y si tienen preguntas por aquí. Okay, sigo. ¿Hay una pregunta? Sí, la hago porque es bastante importante, si no, no esperaría. Pero, a ver, los hijos de Aarón fueron muertos porque sacrificaron fuego extraño. Sí, Porque, a ver, si fueron de alguna forma una expiación, no hubiese habido pecado en ellos, pero el motivo por el cual fueron muertos es por un pecado. tenemos que leerlo directamente del Eterno. Dice que murieron por fuego extraño, ¿verdad? Pero ¿dónde dice que eso no sirve como expiación? Y tenemos que, a lo menos, no tiene que estar de acuerdo con todo lo que dicen los sabios. Hay que tener cuidado. Pero hay que hacer la pregunta, ¿por qué tienen esto en esta porción de la Torá? Sí cometen un error, es cierto que cometen error, pero ¿por qué mencionan esto con el establecimiento del tabernáculo? Y segundo, es importante este argumento de los sabios que entienden que, y hay que pensarlo de forma que ya son santificados. No hay un justo sin pecado. El único que está sin pecado es Yeshua. Entonces, cuando
dice que los justos da expiación para la generación, no es el mismo concepto que tiene el cristianismo de un justo sin pecado, porque no hay, solamente la única persona de la historia que está sin pecado es Yeshua. Y es por eso que empecé a decir que en el concepto del judaísmo, de los justos que dan expiación, no es uno solo, sino una chispa en cada uno que podía lograr un aspecto de santificación, en ser disponible a servir en el tabernáculo. Es una de las cosas que tenía que tener los sacerdotes, es ser disponible a dar su vida. Eso sí fue entendido porque varias veces explica Moshe dice que si no hagas esto vas a morir. Y eso él va a repetir eso por todo la Torá, la importancia de los sacerdotes seguir cada palabra para que ellos saben la gravedad de servir al Eterno. Y eso enseña por qué murieron, es porque fallaron. Y el libro de Hebreos ayuda con esto, porque en el libro de Hebreos dice que cada sacerdote, dice la palabra que cada sacerdote da expiación, pero aún tiene que morir. Todos los sacerdotes, en el libro de Hebreos explica esto, aunque daron expiación, tenían que morir. Y no solamente tenían que morir, ellos mismos tenían que ofrecer sacrificios para cubrir sus delitos. Es decir, cada sumo sacerdote que ha vivido falló. So, en ver que ellos fallaron, si no lo veamos por ojos de cristiano por un momento, y siempre repito, yo no sigo cualquier comentario de los sabios, pero estoy buscando, la meta de nosotros es buscar puntos de acuerdo, puntos de que están en armonía con el pacto renovado para rectificar Yeshua con su pueblo. Y explicar Yeshua de forma cristiana no es nada nuevo y no ha trabajado. Entonces, regresando a la importancia de la historia y tener ahí los errores de los sacerdotes que murieron, es para que ver uno, aunque eran apartados, aunque son santificados, dice algo aquí, lo dice aquí, yo creo que es en 10:3, déjame ver dónde, dice que va a ser santificado por los que están cerca a él, aún con un error, pero eso da la imagen de la necesidad de un redentor más grande. La necesidad, el punto de tener aquí registrado que cometieron un error y reconocer que fallaron, es decir, aún lo más justo en cada generación no tiene una vida sin pecado. Y eso es algo importante reconocer, porque ahí podemos apreciar al Mesías más. Porque si el judaísmo, los que escriben esta palabra, porque la palabra no apareció de la nada, del cielo. Uno puede abrir su Biblia y ver quién imprimió esta Biblia. Nadie recibió la Biblia sino el pueblo judío. Los rollos de la Torá se escribe por un sofer. Entonces, es decir, no podemos leer la Biblia que viene por mano de judío y no a lo menos considerar, no estoy diciendo seguir ciegamente, pero a lo menos considerar los argumentos gramáticos que dan sobre la palabra. Ahora, si va en contra de lo que dice el pacto renovado, yo no lo acepto para nada. Yo siempre doy la atención al pacto renovado sobre todo. Y no tienen que estar de acuerdo con todo lo que dicen los sabios. Yo sé que este concepto es algo que nadie en el mundo cristiano va a estar de acuerdo con esto. Pero por eso
a lo menos de parte de nosotros, no estamos practicando el cristianismo, sino la Torá. Y la Torá solamente se escribe en hebreo, no en otro idioma. Tenemos que tratar a no quedar solamente en el español o inglés o cualquier otro idioma y buscar los argumentos que tienen basado en la idioma. Entonces, cuando dice que yo será santificado por los más cercanos a mí, esto está diciendo que, como dice acá, que el más justo de la generación tiene que estar disponible a dar su vida. Y quiero dar otro ejemplo, porque esto está hablando simplemente en inaugurar, si no digo algo bien, por favor, corrígeme, inaugurar el tabernáculo. Murió alguien, no hay coincidencia, porque también esto está revelado en la vida de Isaac. ¿Y por qué es importante dar conexión con la vida de Isaac? Porque Isaac, a través de el acto de lo que hizo Abraham unido con Isaac, fue santificado el monte donde iba a tener los sacrificios en el futuro. Y es por eso que tenemos que empezar con esto, porque no solamente el tabernáculo tenía que ser santificado con la muerte de los justos, aunque no son perfectos. Cuando digo justo, yo sé que en el mundo cristiano ya está pensando justo es alguien perfecto. No. En el pacto renovado llama al hermano de Yeshua justo, llama a Juan el Bautista justo, llama a muchos, eso está escrito en el pacto renovado. Justo no significa alguien sin pecado. Dice en los proverbios, el hombre justo se levanta 7 veces. En el concepto hebreo, tzedek tirdof, significa uno que está siguiendo la justicia. No significa que no ha fallado, porque no hay uno que no ha fallado. El único que no ha fallado es el Mesías, y por eso es el Mesías. Por eso podemos, a lo menos en el concepto hebreo, ver personas que son justos, pero no perfectos. Es decir, el justo es que reconoció cuando falló. Un ejemplo es David. Yo siempre doy el ejemplo de David Amelech, de rey David y Saúl. Si uno lee la vida de Saúl en comparación de David, te vas a ver que David hace más pecados de Saúl. ¿Cuál es la diferencia? Cada vez que Saúl pecó, siempre estaba buscando justificarse. Nunca quería recibir corrección. Al revés, David siempre buscaba arrepentir. Siempre estaba humilde y disponible a recibir corrección. Y eso es importante para nosotros. Si ya sabemos todo, no vamos a recibir perdón completamente. Si uno no quiere recibir perdón o no quiere reconocer que tiene un error, no va a buscar arrepentir, no va a buscar recibir corrección. Y eso es la diferencia de David y Saúl, que David tiene un corazón disponible a ser corregido. Y nosotros que estamos regresando a las raíces de la fe, muchas veces veamos, ok, acepto las fiestas. Perfecto, está bien, pero ya yo sé todo lo demás. Yo no necesito nada más, no necesito corrección. Eso no significa que tenemos todo equivocado en el cristianismo. Hay muchas cosas que sí preservaron que es cierto, pero hay que probar todo. Y hay que estar disponible a pensar que es posible, a lo menos posible, que un concepto que aprendimos, no fue la intención original de la escritura. Pero regresando en la conexión de Isaac, para dar la conexión de la necesidad de santificar con tu vida el nombre del Eterno. Es decir, todos los justos de la Biblia estaban disponibles a dar su vida porque tenían fe en la resurrección. Entonces dice aquí también Shnei Lujo Averit en conexión a Isaac, dice, Isaac fue coronado con un grado aún mayor de santidad, convirtiéndose en una ofrenda del más alto grado de santidad perfecta,
una dulce fragancia a Dios, ya que el carnero que Abraham finalmente degolló debía ser considerado como si hubiera degollado a Isaac. Es importante esto porque en un lado vemos que el Eterno iba a matar al hijo prometido. No lo hizo porque esto fue algo guardado para el Mesías. Es algo que Yeshua la va a cumplir. ¿Por qué? Ninguno de los justos son perfectos. Los justos que tenemos en cada generación en la Biblia, cada uno cometió error, cada uno de ellos. Pero estamos aprendiendo de la vida de cada uno, lo que iba a ser cumplido en una persona solamente, en el Mesías. Es decir, Isaac cumplió un aspecto, Abraham un aspecto, Israel un aspecto, cada uno, pero en Yeshua se vea todo esto en perfección en una persona sin fallar. Pero dice, conectándolo con la necesidad de inaugurar el monte donde va a tener los sacrificios, dice, debido a esta ofrenda, el monte se llama Har Hamoriah. Y esto está conectado con la palabra mar, una de las principales fragancias de la ofrenda de incienso llamada Ketoret. Esto es el comentario acá, pero quiero conectar esto con Apocalipsis, que dice en Apocalipsis que la ofrenda de las oraciones de los santos es como la fragancia de la ofrenda de incienso. Entonces, conectado con esa idea que vemos en Apocalipsis. Así como esa ofrenda es la favorita de Dios, Isaac se convirtió en el favorito de Dios. La comida que Abraham ofreció a los ángeles es que esta comida debe considerarse una alusión a la comida en un futuro lejano que Dios servirá a los justos. Y que el mensaje que Abraham recibió durante esa comida fue que sería Isaac a través de quien tales circunstancias idílicas eventuales serían posibles en un momento en que el plan original de Dios para el universo se hiciera realidad. Esto está hablando que va a ser cumplido por el Mesías. Hemos dicho que la santidad de Isaac se debió a que fue el primer ser humano en ser circuncidado en el 8º día, como lo prescribe la Torah. Esto es importante. ¿Por qué? ¿Cómo empieza la parashá? Shmini, el 8º día. Entonces, es una pista de la primera persona que fue circuncidado en el 8º día. Y eso te llega a regresar a Isaac. Y Isaac es una pista de la santificación del monte donde iba a ser los otros sacrificios. Yo sé que esto cuesta porque uno en su fidelidad al Mesías no quiere dar imagen que otra persona murió por su pecado. Y no está diciendo eso, está dando la pista de lo que el Mesías va a hacer. En Isaac estar disponible a hacer esto, el Eterno no permita que Isaac lo hace, porque va a ser cumplido por el Mesías, sino está enseñando a Isaac y a través de la vida de Isaac lo que va a ser el Mesías. Pero sigue, y vamos a regresar de ese tema de ser circuncidado en el 8º día. Isaac también se regocijó al ver que había sido declarado digno de convertirse en una ofrenda total a Dios durante su vida, una vida de sacrificio. Un privilegio que no había sido concedido a ningún otro ser humano justo hasta después de la muerte, momento en el cual sus almas serán sacrificadas en un altar celestial por el mensajero del rostro. Ahora, te hago la pregunta, ¿quién es el mensajero del rostro? El mensajero del rostro es el Mesías. Sabemos que quién fue que se apareció a Abraham. Y el punto de traer estos comentarios es no para seguir a los rabinos ciegamente, sino buscar que
los argumentos de los mismos versículos de la Torá que están hablando aquí de Isaac, está proféticamente apuntando a algo que va a suceder en el futuro y que el mensajero de rostro está en los cielos a la misma vez ofreciendo sacrificios en el mundo celestial. Todo esto está apuntando a la obra del Mesías. Y tenemos que regresar las enseñanzas del pacto renovado en su origen, en su cultura, porque todo esto, estos conceptos están preparando al pueblo de Israel ver la obra que va a cumplir Yeshua. Con esto quiero ir al libro de Lucas, capítulo 1, queriendo verlo con la conexión del octavo día y lo que estamos diciendo en el principio, que fue lo que el versículo dijo. Voy a regresar aquí rapidito. Vamos a Lucas capítulo 1, pero quiero repetir en conexión con el versículo que empieza la parashá. Déjame regresar aquí. Cuando dice, en el día octavo Moshe llamó a Aarón. Simplemente ahí. En el octavo día, Vayehi vayom hashmini kara Moshe le a Aarón. En el octavo día tenemos los dos ungidos. Yo sé que esto también cuesta, pero si uno lo lee en hebreo, todas las porciones que hemos leído le llama al sumo sacerdote Hamashiach. Ahora, él es el ungido. Y dice varias veces lo dice. Entonces tenemos dos ungidos. ¿Qué veamos en el pacto renovado? Vamos a ver dos ungidos. Eso no quita que Yeshua, ¿qué dice Juan de Yeshua? Da la explicación. Y corrige mi español, por favor. Cuando dice, yo tengo que disminuir, yo tengo que ser menos para que él sea más grande. Significa que él era antes, él era la cabeza del movimiento, pero cuando reconoció que Yeshua es el ungido, sobre todo ungido, él regresa a la corona. ¿Alguien reconoce el versículo que estoy refiriendo? Que dice que, te lo digo ahorita para no decirlo de mente, para leerlo directamente. Cuando Juan reconoce quién es Yeshua, te lo digo ahorita. Juan 3:30. Vamos a ir antes de solamente para no decirlo sin leerlo, para leerlo bien claro. Juan capítulo 3 y versículo 30. Dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. No sé si hay mejor traducción. Mengue. Mengue. Menguar es hacerse pequeño. Ok, entonces el punto es que Juan está reconociendo, yo tengo que regresar a la corona donde se pertenece, porque este es el último redentor. Empezó con Moshe, pero Moshe transfirió la autoridad a Aarón en este momento, pero un día va a llegar y va a tocar que un descendiente de Aarón lo va a regresar al último redentor. Y eso es lo que estamos viendo acá en el pacto renovado. El sumo sacerdote de la generación, que era justo, era Juan, y él está regresando, él está reconociendo, este va a ser más grande que yo. Este es el último redentor. Entonces, regresando a Lucas, capítulo 2, disculpa, 1, empezando en versículo 57. Y le estamos haciendo con la conexión del octavo día y los dos que son llamados en este momento, en la inauguración del tabernáculo. Y por eso hay dos que mueren. Recuerda que Juan también murió por santificación del nombre, por ser fiel al Eterno. Y dice,
Cuando a Elisheba se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zecaría. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Johanan. Entonces, aquí vemos el 8º día, es una pista de una nueva creación. En realidad estaba supuesto, la tradición fue que iba a llamarlo Zacaria, y ahorita dice que no, este va a tener otra identidad completamente, este va a ser diferente, y lo llama Johanan. Y quiero dar una conexión. Bueno, regresamos a, bueno, quiero leer esto, antes que vamos, quédate ahí en Lucas, pero quiero dar una comparación con un comentario de Or HaChaim, y lo hace por versículo 6 de nuestro parashá, y en versículo 6 dice, entonces Moshe dijo, esto es lo que mandó Hashem hacerlo, y la gloria de Hashem se os aparecerá. Dice en hebreo, Vayomer Moshe zehadavar asher tzivah Adonai ta'asu vayikra alechem kevod Adonai. Es decir, esto es lo que es necesario si quieres recibir la gloria del Eterno. Entonces explica esto Or HaChaim. Las palabras zehadavar se refieren a Moshe instando al pueblo de Israel a eliminar el impulso maligno de sus corazones, para que todos tuvieran un solo propósito y compartieran el mismo sentido de reverencia por Dios, como resultado del cual merecerían servir en la presencia del Señor. Moshe prometió al pueblo que su servicio al Eterno sería algo único, como está escrito, y circuncidaréis el prepucio de vuestro corazón. Eso viene de Devarim, capítulo 10, versículo 16. Moshe añadió, cuando hagas esto, se cumplirá el versículo, la gloria de Dios se te aparecerá. Es decir, aquí mismo están viendo una pista de la importancia de, primero, tienes que tener, yo sé que es un argumento basado en lo que está escrito en hebreo, pero el punto es que está dando una pista de la necesidad de tener un corazón circuncidado antes de cumplir los mandamientos. Y esto es un enfoque que veamos en el pacto renovado. Yo creo que los mesiánicos originales lo llevan a otro nivel. Yo pienso que Rav Shaul lo que está diciendo en muchos de sus argumentos, uno puede argumentar que Rav Shaul está diciendo que no sirve guardar los mandamientos si ya no está circuncidado tu corazón. No voy a decir que no sirve, pero él está tomando una posición, porque es posible si uno sigue actuando en la obediencia de la Torah, eventualmente un día le va a abrir sus ojos a querer cambiar, como le sucedió a Rav Shaul mismo. Pero al otro lado, uno puede estar cumpliendo los mandamientos, pero no está conectado al Eterno, porque su corazón no está circuncidado. Entonces, eso es lo que está señalando el 8º día. Que ¿por qué 8º día? No hay 8 días en la semana. 8º día es un señal de algo eterno. Es una manera de decir algo que es sobrenatural. Es una pista a la eternidad. Y es por eso, recuerda que la conexión que está dando aquí es que quién fue la primera persona que fue circuncidado al 8º día.
Isaac. ¿Y qué es lo que ocurrió en la vida de Isaac? Él sometió su voluntad a la voluntad de su padre y estaba disponible a dar su vida en santificación del nombre, y ese acto de fe fue lo que inauguró el mismo monte donde en el futuro iba a cumplir los sacrificios. El punto es que los sacrificios o mandamientos o ritos de la Torá no son en su plenitud, sino está hecho con corazón circuncidado. Si no es por un corazón justo, lo que uno hace técnicamente es incompleto. Es como lo opuesto de lo que dice Jacobo, el justo, el hermano de Yeshua, que dice la fe sin obras está muerto. Al otro lado, las obras sin fe también. Si uno haga las obras sin fe, también está muerto. Y eso es directamente la corrección que Yeshua da a los saduceos. ¿Por qué? Los saduceos no creen en la resurrección. Se repita por todo el pacto renovado que los saduceos no creen en la resurrección. ¿Por qué conspiraron a matar a Yeshua? Cuando resucitó a Lázaro. Cuando resucitó a Lázaro, es ahí cuando se conspiran y dicen, ya tenemos que hacer algo. Porque ya hizo algo que va en contra la doctrina de los saduceos, y la doctrina de los saduceos es cumplir el rito. Cumple ese rito y ya está hecho. Ellos hicieron los sacrificios en el templo. Tenemos que recordar que eso no es el judaísmo de hoy. El judaísmo de hoy viene de los fariseos y viene de una óptica de exilio. Y yo no estoy en contra de los fariseos, yo aprecio mucho a los rabinos, pero tampoco es toda la historia completa. No, eso es un parte del pueblo que sobrevivió y ocurrió un poco de cambios. Y nosotros estamos regresando a las sendas antiguas, pero aprendemos por los otros grupos de la familia. Cada grupo de la familia mantuvo algo. En los creyentes mantuvimos el testimonio del Mesías. Piensa en Apocalipsis 12, 17 y 14, 12, donde dice que esto es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y los que tienen el testimonio de Yeshua. Desfortunadamente se separó en dos grupos. Hay un grupo que tiene los mandamientos y hay un grupo que tiene el testimonio de Yeshua. Pero ¿cómo debe ser? Se debe ser uno. Deberemos tener los dos. Deberíamos tener el testimonio con Yeshua y deberíamos guardar los mandamientos con testimonio de Yeshua. Y eso es la meta de nosotros en el mesianismo, ser parte de las primicias que regresan a tener ambos justo, a tener ambos juntos. Pero regresando para terminar con esto, Lucas, ahora veamos, eso fue con Juan, octavo día. Vamos a capítulo 2 ahora. ¿Y qué dice en capítulo 2? Si vamos al versículo 21, y dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moshe, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas a dos palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Shimón, y este hombre justo y piadoso esperaba
la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y él le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Yeshua lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, de la Torá, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Pero quiero que ponemos atención que dice aquí: y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía, y les bendijo Shimón y dijo a su madre Miriam: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Qué es lo que leímos hace poco? Que el octavo día ya fue entendido. Este fue el entendimiento del pueblo de Israel. Octavo día tiene que ver con circuncisión de corazón, nueva creación. Entonces, ¿cómo cumple esta profecía de alguien de tribu, de otra tribu? Es interesante que viene de otra tribu y dice: yo reconozco que esto va a ser lo que él está siendo circuncidado en el octavo día, y él va a revelar quién tiene un corazón circuncidado. Es básicamente lo que está diciendo aquí este justo del Eterno, que está profetizando cuando vea al Mesías. Dice que a través del Mesías vamos a ver en esa generación, iba a ver quién en esa generación tenía su corazón circuncidado y quién no. Y es el perfecto ejemplo de uno puede estar guardando los mandamientos. Y esto yo creo que es algo que tenemos que aprender en la restauración del movimiento, porque hay muchas personas que quieren regresar a los mandamientos, pero desafortunadamente los corazones de muchas personas no están circuncidados, no están comportando en los frutos del Espíritu. Alguien que realmente está sirviendo al Eterno a través del mente y el Espíritu de Mashiach debe tener frutos del Espíritu. Y eso es un ejemplo de tener un corazón circuncidado. Si uno está haciendo los mandamientos para atacar a otras personas o decir a los demás son paganos, están en idolatría, aunque sea verdad, pero el propósito de Yeshua era rescatar a la gente del paganismo, no de burlarse de las personas en el paganismo. Eso ya estaba haciendo muchos religiosos en su día, igual como hoy. Es decir, las personas pueden estar guardando mandamientos, pero si lo están haciendo de una manera de levantarse y hacerse un nombre y no glorificar al Eterno y no rescatar almas, no está haciendo los mandamientos con un corazón circuncidado. Y es lo que realmente está enseñando en la parashá, que uno debe tener su corazón circuncidado antes que cumple los mandamientos, antes que hay sacrificio, antes que hay cualquier obra. Lo más importante es tener un corazón circuncidado. Pero regresando al tema de los sacrificios, yo creo que ya estamos acercando con el tiempo. Quiero que vamos a Hebreos. Y yo sé que si alguien me ha escuchado cuando estudio en el libro de Levíticos, siempre repito estos versículos, pero yo creo que es bien importante repetirlo siempre, porque siempre se encuentran algunos creyentes que
están teniendo dificultad. Yo quiero dar 2 ejemplos. Uno es en Hebreos capítulo 9, que vamos a ir ahí, pero el otro es en Libro de Hechos, capítulo 21. Y lo que quiero enseñar es que muchos años después de la resurrección de Yeshua, algo sucede en el pacto renovado. En el versículo 17, yo sé que muchos lo han leído antes, pero quiero leerlo en el contexto de la parashá. Lo voy a leer rapidito para que no perdamos mucho tiempo. Es en Hechos 21, empezando al 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Shaul entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hablaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron al Eterno y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la Torá, pero les ha informado en cuanto a ti, que enseñes a todos los judíos que están entre los gentiles, a apostatar de Moshe, diciéndoles que no circunciden a sus hijos. Vean la circuncisión aquí otra vez, 8º día, ni observan las costumbres. 22. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación, un neder, de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torá. ¿Qué es lo que está diciendo Jacobo? A Rab Shaul: anda a cumplir sacrificios. Está bien. Está escrito acá, después que Rab Shaul escribió Gálatas, esto ocurrió y él está cumpliendo. Pero la pregunta es, ¿cómo es que Jacobo le está diciendo a Rab Shaul que debería hacer sacrificios si Yeshua ya murió y resucitó? Es una buena pregunta. ¿Cómo podemos entender esto? Y la respuesta es con los versículos que dije, que yo siempre estoy repitiendo cuando estudio Levíticos, para que tenemos en mente esto: 9, 13 y 14. Porque la sangre de los torros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Pausa. Sacrificio de animal sencillamente es ¿qué? Sencillamente es purificación físico, solamente por óptica de nuestros líderes, los mesiánicos. Es lo que están diciendo. Cuanto más, ahora hay una diferente obra, vea esto: cuanto más la sangre de Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha al Eterno, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirviráis al Dios vivo. Es decir, sacrificio de Mashiach es un diferente tipo de sacrificio y es un diferente tipo de obra. El sacrificio del Mesías no está limpiando mi carne para que yo pueda entrar físicamente al templo o el área del tabernáculo, sino está purificando mi mente, mi corazón del Yetzer Hará, de la inclinación a hacer mal, y para que yo sirva a Dios correctamente, es decir, circuncisión del corazón. Y eso es lo que el Eterno está haciendo a través del sacrificio de Yeshua.
Y para concluir, vamos a Romanos, capítulo 12, que repita este concepto y dice: así que, hermanos, os ruego para las misericordias del Eterno, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Piensa en esto en el contexto de la parashá. Cada uno tiene que vivir así. Recuerda cómo empezamos, que Yeshua dije que cada uno tiene que tomar su madero. Y ¿qué dice Yeshua? El que trata de salvar su vida lo va a perder, pero el que está disponible a dar su vida en mi nombre lo va a recibir. Eso es el mismo mensaje de este Bereshit. Y es Yeshua que entregó este mensaje a Abraham, a Moshe, acá, porque nadie ha visto al Padre. Siempre ha sido un mensajero de rostro. Y sigue: santo, agradable al Eterno, que es vuestro culto racional. No os conformes a este siglo, o la más de, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, es la renovación de nuestro corazón, de nuestra mente. El sacrificio de Yeshua es que realmente va a cumplir circuncisión de corazón. ¿Y dónde veamos esto? Ezequiel 36. Yo sé que cada uno de ustedes lo conocen bien. ¿Qué dice Ezequiel 36? Que va a circuncidar corazón, limpiarte con agua. Y ahí es donde viene Ezequiel 37. Ahí es donde viene la reunificación de rama natural, rama silvestre y todo en medio. Y eso te lleva realmente, ¿qué significa? Renovación del pacto, Jeremías 31, donde va a escribir la Torá. ¿Dónde? En tu corazón. Eso es circuncisión del corazón. Eso es lo que significa el octavo día, por óptica de los emisarios y el movimiento mesiánico de nuestro rey Yeshua. Sacrificio de Yeshua es un sacrificio de circuncidar nuestro corazón y renovar nuestra mente. Recuerda, en Génesis 6 dice que el pensamiento del corazón del hombre es inclinado a hacer mal. Es decir, hay conexión en pensamiento y corazón. Entonces, renovación de mente y corazón es circuncisión de corazón, que solamente es cumplido a través del sacrificio del Mesías. Y eso es realmente lo que significa el octavo día. Es eterno. El octavo día es una pista a la vida eterna que estamos recibiendo a través de la justificación de Yeshua, y todo lo que hacen los sacerdotes no va en contra de eso. Por eso podemos ver en Hechos capítulo 21 que fueron al templo a hacer sacrificio, porque para los mesiánicos eso no es el mismo tipo de sacrificio. Recuerda que cada sacrificio que estamos estudiando en Levíticos es para diferente cosa. Hay sacrificio de alegría, disculpa si lo digo mal en español, de diferentes tipos de sacrificio. Uno puede hacer algo por toda, simplemente dar gracia, o alguien cometió un delito en particular, diferente cosa, aún para una mujer cuando tiene niños, como veamos en el pacto renovado, son para diferentes cosas. Pero cuando estamos hablando del sacrificio del Mesías es por una cosa en particular, y es para renovar nuestro corazón y mente de la inclinación de ser lo que nosotros queremos hacer, sino vivir las palabras de Yeshua, que dice: no mi voluntad se ha hecho, pero sino tu voluntad se ha hecho. Y es eso que traiga el sacrificio de Yeshua. Shabbat Shalom. No sé si queremos abrir, no sé si en este momento cómo es
si abren por preguntas o aquí si hagamos oraciones o no sé cómo quieren hacer ahora. Muchísimas Shalom. gracias. Muchísimas gracias. Shabbat Shalom. Toda Baruch Hashem. Rabá, muy bonita, muy enriquecedora la palabra y bueno, que podamos llegar a la renovación de nuestra mente y nuestro corazón, como dice hoy su palabra. Y toda Rabá, Elisur, muchísimas gracias. Y sí, quería hacerte una pregunta, Ok. Cuando hablas de los niveles de entendimiento, ya están esos niveles, nosotros como hijos de Torah, o nosotros podemos llegar a esos niveles de entendimiento, o son, vamos, no sé, que ahora me ha Sí, quedado esa duda. ok, y quiero decir, a veces, si, por ejemplo, si yo digo hay niveles y veamos que Yeshua tiene, por ejemplo, los 70, después tiene los 12, pero aún hay 3. Eso depende al corazón de cada persona. Es decir, cuando Yeshua da enseñanza, por ejemplo, creo que es en Mateo 13, siempre habla en parábolas, pero después luego regresa a los discípulos o los 12 emisarios y dice, ¿qué realmente significa esto? Y Yeshua dice, a los demás no doy en parábolas, para ustedes le voy a decir un poquito más. Y eso es algo de corazón. Pero puede ser un ejemplo. Yo puedo tener un área que domino mejor que usted, pero hay otro área que usted domina mejor que yo. Y eso significa que son dones cada uno tiene, de que tu corazón está más disponible en una área que los demás. Y es por eso que cada uno traiga algo y es junto que tenemos todas las bendiciones del Eterno. Y yo creo que el Eterno hace eso al propósito, porque nosotros los seres humanos siempre estamos discutiendo entre nosotros, siempre estamos buscando ser justificado. Todo ser humano tenemos esa inclinación, ser justificado a vez en cuando, es una lucha que tenemos. Y cuando el Eterno da un don para una persona, un don para otra persona, es para que venimos juntos. Es que hay un pedazo que regaló una persona y otro pedazo que regaló otra persona. Por ejemplo, Jacobo, el hermano de Yeshua, era tan justo que ninguno de los líderes del pueblo judío en esa generación podían combatir con él. Pero quien fue escogido para ir a las naciones fue Rab Shaul, porque Rab Shaul viene del exilio. Rab Shaul tiene ciudadanía romana. Rab Shaul es complicado, pero él está asociado con la casa de Herodes. Tiene reconocimiento por los saduceos, por eso recibe carta por los saduceos. También tiene entrenamiento por los fariseos. Él es como alguien, un ejemplo del hombre del mundo. Tiene todos las ordenaciones y educación del mundo, y así el Eterno le podía usar a él para lanzar a todo el mundo a llevar la mensaje a las naciones y a los judíos que se mezclaron con las naciones y los gentiles que quieren entrar al pacto. Pero Jacobo tenía su papel. Por ejemplo, en Gálatas 2, yo creo que es 2, 8 a 10, dice que Jacobo, Kefa y Juan, el anciano, ellos van a predicar a la circuncisión, es decir, los judíos ortodoxos, y Rab Shaul iba a predicar a los judíos entre las naciones y los gentiles que quieren entrar, es decir, al exilio, los que son asimilados y los que quieren entrar a los pactos. Él tiene su papel en particular. Cada uno de nosotros tenemos diferentes dones, pero junto es donde veamos que el Eterno se va a glorificar adentro de nosotros. Baruch Hashem, no sé si otra persona tiene pregunta.
Una palabra, ¿nadie tiene una palabra a compartir? Si no, podemos concluir. Elisur, ¿desde dónde estás? En Miami, Florida. Ah, de acuerdo. Vale, vale. ¿Y qué hora es allí ahora? Ahorita son las 6:20, 6:25 creo. Ah, bueno, muy bien. Has 6:25. Muchas Baruch gracias. Hashem. Muchas Muchas gracias. gracias por usted darme la oportunidad de compartir con ustedes. Estoy bien agradecido. Una Ok. pregunta, Elitsur, una pregunta. Ok. Me llamó mucho la atención que el sacerdocio total Ujú, de Aarón estaba en la ujú. vida en la vida de Juan el Bautista. Sí, Y en el Antiguo Pacto, en el libro de Malaquías, en el capítulo 4, habla que en el último tiempo el espíritu de Elías correcto. se levantaría y vemos que ese espíritu de Elías está en la 100%. persona 100% de Juan el Bautista. Es Elías la figura de sacerdotal 100% de que va a abrir camino a Yeshua HaMashiach, al Mesías, Correcto. en el tiempo por venir. Bien importante eso. Bien importante eso. Tenía que venir la apertura Sí, por ese camino y es lo que vemos en la parashá. Eso fue el primer versículo. Moshe recibe revelación del mensajero del rostro porque nadie ha visto el Padre. Fue Mashiach. Es mi posición, que eso, cada revelación está recibiendo de Mashiach directamente. Y él, de Mashiach a Moshe, Moshe lo está dando a Aarón, pero un día un descendiente de Aarón lo va a regresar, tiene que ir por orden, y es lo que estamos viendo en el pacto renovado. pero como será en el principio, será el final. Y ahora me vino a la mente que en el Seder de Pesaj nosotros dejamos un espacio para Elías. Correcto, exactamente. Y porque Elías es el que va a dar paso, camino al Mesías antes de su venida. Exacto. Y es por eso que yo siempre menciono la importancia de Juan. Aún en el pacto renovado hay muchos ejemplos. Pedro lo dice y Pablo lo dice, empezando con la inmersión de Juan con agua. Recuerda que dice Rav Shaul cuando se encuentra con 12 judíos justos, yo creo que es en capítulo 13 de Hechos, y dice, no han escuchado a Yeshua, y dice, nosotros hicimos la inmersión de Juan. Y entonces, ¿qué dice Rav Shaul? Baruch Hashem, perfecto. Juan estaba preparándote para la inmersión de fuego o la inmersión del Mesías. Vino. Y es el mensaje que te traigo. Y ellos inmediatamente entendieron. Estaban listos. No tenía que explicar más. Ellos estaban preparados para la revelación de Mashiach porque ya eran discípulos de Juan anteriormente. Entonces, es decir, ahí mismo ellos recibieron a Yeshua porque entendieron que ha venido. Pero mira, es que quiero leerlo, si me lo permites, en Malaquías capítulo 4. Dice en el versículo 5, Malaquías capítulo 4, dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Adonai, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No Corazón, sea viste, disculpe, no quería interrumpirte, viste, corazón. Baruch Hashem por mencionar eso. Circuncisión de corazón. Él hará volver el corazón de los padres
a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y tenga que consagrar mi tierra al exterminio. Se está conectada con el Apocalipsis, con el tiempo final, ¿no? Sí, y con todo, y cita a Malaquías y también a Isaías 40 cuando da la introducción de Juan. Por eso, porque él está trabajando en el papel y espíritu de Elías para dar la apertura para el redentor final, que es Yeshua. Siguiendo la pista de ese sacerdocio que el Eterno tiene en la tierra hoy y tomando ese versículo que el mismo, creo que los profetas lo dice, que nosotros somos reyes y sacerdotes. Permítame, mi convicción que está citando ahí de Barín cuando dice somos reino de sacerdotes. Yo sé que en las tradiciones lo tiene como reyes y sacerdotes. Un pensamiento, solamente para considerarlo, que yo creo que está citando lo que dice, lo que ya está escrito, reino de sacerdotes. Porque nunca hay otro rey, hay otro rey. David era rey, Salomón era rey, pero yo he escuchado a veces en el cristianismo, hay algunos que lo toman como si cada uno de nosotros somos un rey. Yo creo que algunos se desvían del punto de que somos reino de sacerdotes. Entonces, eso no, gracias por mencionar eso, porque aún los injertados son parte de eso. Porque dice primero de Pedro, capítulo 2, ustedes que no eran hijos, ahora son reino de sacerdotes. Y da cita de José, el que no tenía misericordia, el que no tenía identidad, ahora lo tienes. Ahora ustedes son como moradores con Israel o prosélitos del Mesías y son parte de ese reino de sacerdote. Y eso no quita del sacerdocio de los levitas, porque eso es un error que algunos piensan, porque la casa de David también se llama sacerdotes. En los libros de Samuel y en los Salmos, llama a los hijos de David Kohanim. Y por eso da el argumento en el libro de Hebreos que Yeshua es sacerdote de tribu de Judá. Y muchas gentes discutan, eso no va en contra, que es un diferente tipo de sacerdote. Igual como todo el pueblo de Israel es un tipo de sacerdote. Recuerda quién era Yitro. Hace un par de semanas estudiamos de Yitro. Yitro fue injertado y él fue un sacerdote. Él fue sacerdote de las naciones, de paganismo, pero él se convirtió a servir al Eterno. Lo estoy usando como ejemplo que la palabra sacerdote no es limitado a los hijos de Aarón. Hay diferentes tipos de sacerdote y nosotros también somos sacerdotes del Mesías, pero eso no quita, porque algunos tal vez piensan que eso es como reemplazo a los levitas. No, por eso vemos en Hechos 21 que Pablo pudo ir a hacer unos votos en el templo, porque eso no va en contra de lo que hizo el Mesías. Esas son purificaciones físicas. Ellos tienen su papel en el libro de Hebreos capítulo 8. Pues si podemos ir ahí rapidito para dejar esto claro, yo creo que va a ayudar. En el libro 8 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado la asamblea de Macedonia. Disculpa, estoy en Corintios. En Hebreos, voy a buscar ahí, capítulo 8, dice de el diferente papel de sacerdote de Mashiach. Dice, ahora bien, el punto principal
de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministró del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó al Señor, y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, pon atención, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la Torá. Es decir, ellos tienen su papel. Los levitas es un tipo de sacerdote, pero lo que hace Mashiach es otro tipo de sacerdote más elevado. Ellos están copiando en una forma buena, no en forma malo, están copiando lo que es en los cielos. Recuerda el comentario que leí en el principio de Isaac, que el mensajero de rostro, a la vez que Isaac estaba disponible a dar su vida, el mensajero de rostro está ofreciendo sacrificios en el tabernáculo celestial. Sabemos quién es el mensajero de rostro, es Mashiach. Entonces, lo que están haciendo en la tierra está haciendo su parte acá en lo físico, pero lo que está haciendo Yeshua es algo más elevado y más importante, pero no quita de lo que hace acá. Un día, y sería bueno concluir con esto, porque a veces muchos vean lo que está sucediendo en Israel, con preparación para un tercer templo. Es bien importante saber esto. Eso nos quita lo que hizo Yeshua. Porque, ¿qué dijo el libro de Hebreos? Eso simplemente purificación físico. Pero ¿cuál es el propósito de todo lo que hemos estudiado hoy? Que todo lo físico solamente sirve cuando tenemos nuestros corazones circuncidados. Y eso solamente va a ser cumplido en Yeshua. Tiene que ser todas esas cosas, pero no está cumplido. Eso solamente es un pedazo, el otro pedazo nos toca a nosotros para hacer testimonio que eso no va a ser recibido si no reciben también la circuncisión de corazón que solamente se recibe a través de Yeshua. Cuando reciben eso, ahí va a ser agradable los otros sacrificios que no es para renovación de nuestro alma, no es para renovación de nuestro corazón. Eso ya lo tenemos. La única manera de recibir eso es a través del Mesías. Entonces no deberíamos ser preocupados si alguien prepara hacer sacrificio físico, porque nunca en la vida de los emisarios estaban haciendo sacrificio y no fue en contra de lo que hizo Yeshua. Lo que hizo Yeshua es algo superior y por eso él está sentado como dice acá, a la diestra, a la mano derecha del Eterno, porque es mano derecha del Eterno, es palabra del Eterno. Una pregunta, Elisur, pero en el tercer templo, ¿se hará sacrificio de animales o solo ofrendas vegetales y de paz? Bueno, dice en el libro de Ezequiel que van a tener sacrificios, pero también hay en Ezequiel unas diferencias. Entonces, lo que va a suceder antes que venga el Mashiach tiene que suceder. Pero cuando venga Mashiach, él va a hacer muchas correcciones. Él va a corregir. Pero no va solamente a corregir a los hermanos que están sirviendo en el templo, sino todo el mundo va a recibir corrección. Aún el mundo mesiánico. Nosotros vamos a estar preparados más que los demás porque tenemos Yeshua, tenemos Torah, pero aún nosotros vamos a recibir corrección. Pero mi punto con decir eso es que todo lo que está sucediendo tiene que suceder, pero lo que hizo Yeshua ya fue hecho. Y eso no debe molestar a nadie,
porque en la vida de los emisarios estaba haciendo sacrificio. Y no fue en contra de lo que hizo Yeshua, porque ellos entendieron bien lo que está haciendo en el templo físico, en la tierra, solamente es una reflexión y extensión de lo superior. Lo superior es el tabernáculo celestial. Y explica muy bien en el libro de Hebreos que el tabernáculo en la tierra o en el templo está basado y es solamente una figura o extensión. Una sombra también puede ser considerado como una extensión de lo que es superior. Y es ahí donde tenemos nuestro sumo sacerdote Yeshua, en un nivel superior. Y eso también es parte del punto de Juan, cuando Juan dice, él es más grande que yo. Porque Juan representa lo más justo de los sacerdotes aquí en la tierra y él mismo está diciendo que este está superior. Quiero pedir oración por Moisés, que está sin voz y tiene que predicar en varias congregaciones. Y al final podemos hacer una oración. Y luego Amén. te quiero preguntar, ya saliendo un poco del tema, el tema del eclipse. ¿Tienes algo que decirnos del famoso eclipse del día 8 en Estados Unidos? Puede ser señal para acá. Yo creo que los Estados Unidos representa como el occidente y el occidente que representa el mundo del creyente. Digo representa, no digo que es el único, hay creyentes por toda parte del mundo, pero aquí es donde hay, donde ha sido lo más, que hay un gobierno que apoya al Estado de Israel y ha sido usado, que no es que es perfecto, porque no existe, cada nación tiene su problema, pero los Estados Unidos fueron usados del Eterno en el mundo, en la guerra segunda, para ir en contra de los enemigos de Israel. Y siempre ha sido usado del Eterno en contra de los enemigos de Israel. Pero desfortunadamente, también acá hay muchos que están en contra del Dios de Israel y están en contra de Israel. Y yo creo que el Eterno está dando siempre está dando, y esto también puede ser considerado como una señal, simplemente una señal. Pon atención, no vas en contra de mi pueblo. Y ha sido bendecido este país de inmigrantes, es un país de inmigrantes, y inmigrante en la palabra que es ger, en hebreo, que es un inmigrante, es un prosélito, es decir, es una pista, una nación. Arzot Abrit en hebreo es tierras del pacto. Yo creo que proféticamente la tierra de los forasteros o moradores que viene de toda nación, digo ejemplo, no que cada persona acá, no, hay mucha gente en todo el mundo que siguen al Eterno, pero es un ejemplo de una nación que ha sido bendecido por bendecir a Israel, y ellos representan prosélitos o peregrinos de cada nación del mundo que siguen al Mesías. Y si no siguen apoyando a Israel, si van en contra, como desfortunadamente el presidente que tenemos ahorita no sigue al Eterno. No que ninguno es perfecto, ni los otros son perfectos, pero hay personas que son más cercanos a la palabra que otros. Y desfortunadamente esta administración está desviando está desviando mucho del camino y de lo bueno que tenía. Y yo creo que eso puede ser considerado un señal que necesitan arrepentir y cambiar de separarse del plan del Eterno si quieren ser parte del plan. Pero al fin, no podemos poner mucha atención a ningún país, a ningún político. Pueden servir, pueden ser bien, pueden ser usados del Eterno, pero al fin del día hay solamente un Redentor enviado del Padre, y su nombre es Yeshua. Entonces, todo
todo tiene su parte, pero no, yo pienso que no deberíamos poner mucho en eso. Lo más importante es ser sometidos a la voluntad del Eterno. Si nosotros somos sometidos y hacemos lo más posible, hacer luz a los que están a nuestro alrededor, eso es lo más importante. Lo que hace el mundo, si escuchan o no escuchan, lo único que nosotros podemos hacer es dar palabra, dar mensaje. Pero yo creo que eso puede ser usado del Eterno para dar un despertamiento para los que lo necesitan, pero para nosotros enfocamos en seguir la palabra. Y con eso quiero orar para nuestro querido pastor Moshe, para fuerza, para Refuah Shlema. ¿Quería compartir algo? No, solo oración. Ok, Baruch Hashem, si nos unificamos en oración, Avinu Shebashamayim, Abba Kadosh en los cielos, te damos gracias en este momento, Padre, que pudimos venir en tu presencia en mérito de nuestro Maestro Yeshua que vive adentro de nosotros. Abba Kadosh, pedimos para Refuah Shlema, completamente sea sanado, Pastor Moshe, que puede ser usado de ti para que puedas seguir hablando la palabra, siendo usado de ti para dar mensaje a todos que escuchan, para que pueda ser usado de ti de gran manera, que esto no le afecta de ninguna manera. Sabemos que siempre hay obstáculos en el camino, pero todo es conquistado a través de Mashiach, y pedimos que esto sea por bendición, que lo sanas rápidamente, Abba Kadosh, y le sigue usando, y bendícelo y su familia y todo este grupo de tus siervos que estamos presentes aquí, Abba Kadosh, para que podamos dar gloria a tu nombre, en nombre y mérito de Yeshua, nuestro Redentor y Rey. Te damos toda la gracia y honra, y que seamos realmente renovados de corazón y mente para ser tus siervos y parte de tu reino de sacerdotes. En el nombre de nuestro Rey Yeshua. Amén. Amén. Amén, amén, aleluya. Amén. Pues muchas gracias por tu Baruch presencia Hashem. aquí con nosotros. Que el Eterno te siga bendiciendo, Elitzur, te siga Muchas usando, gracias. te siga usando poderosamente como lo está haciendo. Y que pronto te vuelvas a conectar con nosotros para enseñarnos eso de Sefarat que nos querías Oh, compartir. sí, cuando quiera me avisa, pastor, cualquier cosa, comuníquete que estamos en comunicación, y que siguen la obra en Sefarad, en Bolivia, en toda Latinoamérica, que sigue por todo rincón del mundo, especialmente Sefarad, que es bien importante. Amén. Así es. Amén. Así es. Amén. Un abrazo. Torra Elisur, un toda la abrazo, familia. bendiciones. Shalom, mis Pastor, papás. Pastor, un Shabbat abrazo shalom. grande. Shalom, shalom. Shabbat shalom. Shalom. Los echo de Shabbat menos. shalom. Seguiremos orando, pastor. Amén, amén. Gracias. Bueno, pues ha estado lindo, ¿no? Muy bonito. Sí, muy bonito, muy, Muy interesante. muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Quita dudas, ¿no? Que teníamos porque pensábamos que no podíamos aceptar esos sacrificios, ¿no? Que supuestamente se van a dar en Israel,